Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos en el segundo bloque. Estoy ya con mi querida invitada para que hablemos, ¿cierto?, entre la diferencia, qué es la experiencia usuario, qué es el diseño de servicio, cómo podemos hacer la diferencia. Bueno, hoy trajimos a una experta, simpática, diseñadora, dog lover, así que vamos a tener harto en común que conversar con nuestra querida Luz López. Bienvenida, Luz, a Pasaporte Digital. Hola, Ruth, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación a conversar de esto que está tan de moda, ¿no? El diseño de servicio, la experiencia del usuario. Esto está, ¿cierto? Está tan en boga como la transformación digital y todos estos nuevos conceptos que llegaron para quedarse por un rato largo. Entonces yo quiero, antes de partir y que sepamos la diferencia, me gustaría conocer un poco más de ti para todos los que nos están escuchando, nuestros queridos auditores. Cuéntanos un poquito cómo llegaste al diseño y cómo del diseño llegaste al diseño de servicio y a la experiencia de usuario. Súper. Mira, yo estudié diseño gráfico ya hace hartos años atrás. Y bueno, ahí varias veces los profesores nos pedían encargos, tareas obviamente, pero siempre pensando en nosotros, ¿ya? Yo como diseñador propongo esto. Y en cierto encargo que me dieron yo pensé que era así como graficar, por ejemplo, la diferencia en clases sociales. Yo pensé, ¿qué diría de esto una persona de las diferentes clases a retratar? Entonces se me ocurrió ir a conversar y entrevistar. Y ahí empecé a entender también que muchas veces en el diseño el foco no tiene que estar en lo que el diseñador o artista cree, dado que el diseño gráfico igual es una disciplina que muchas veces se confunde con lo artístico. Y bueno, de ahí como que me empecé a pensar en eso, qué es lo que el cliente o el mandante es lo que quiere para los diferentes encargos. Bueno, al final de la carrera empecé a estudiar un poquito de diseño web y con ello buenas prácticas, cosas en inglés que de pronto todavía no llegaban a Chile o no eran masivas, porque de esto harto años atrás, 2011, 2012, por ahí. Y me encontré con lo que era el diseño de interfaces o la UI, ¿ya? Entonces ahí también empecé a estudiar un poquito de UI mientras estudiaba diseño web y me encontré luego con un diplomado de experiencia de usuario y arquitectura de la información en la Universidad Central, que era como lo que había en el tiempo acá en Chile. Bueno, ahí me metí y me encantó, o sea, me enamoré de lo que se estaba viendo, de lo que enseñaban. Ahí tuve un profesor, Juan Carlos Camus, que fue uno de los artífices del gobierno digital, que sentó las bases para esto. Y ahí empezamos a hablar un montón también de cómo esto no solamente se aplicaba a lo que era la experiencia digital de un producto, sino también a lo físico, ¿ya? Y ahí conocí después lo que era el diseño de servicios, donde las cosas no terminan con una aplicación o una pantalla, una interfaz, sino que también se lleva a lo cotidiano. Entonces, ahí también podéis tener aplicaciones, no sé, hasta la política, hasta el servicio propiamente tal. Y bueno, desde ahí he estado estudiando harto por mi cuenta, hice un magíster en Digital Customer Experience y he trabajado en esto los últimos 3 años, de lleno en el diseño de servicios. Un montón, porque te ves súper jovencita para los que no están, los que nos están escuchando en formato podcast, ¿cierto? A través de Spotify y SoundCloud, pueden saber de que como toda esta generación de gente talentosa, ¿no? De que entendió otros requerimientos, de que cambió junto con las necesidades, ¿cierto? De todo lo que es diseñar servicios y no quedarnos con lo que es la vieja escuela de lo que era el marketing, de cómo debían ser las experiencias, ¿cierto? Y lo tradicional, sino que abordarlo desde la vereda de la innovación, desde lo disruptivo. Quisiera entrar de lleno, ya que sabemos de ti, que ya has tenido un vasto camino, ¿cierto? Dentro del diseño de experiencias, porque al final es eso. El diseño, yo creo, de una experiencia, en lo personal, es cuando yo, a pesar de que sea un tema que maneje o no, la información que me entregan, de la forma que se entregan, cómo se aborda, el compromiso que hay, ¿cierto? Porque es muy importante
que nosotros mencionemos, que todo lo que nosotros estamos hablando, además de tener un plan estratégico, tiene mucho, mucho, mucho de habilidad blanda, mucho de la parte emocional, sensorial. Por eso a mí me gusta, y lo voy a repartir nuestra querida Carlos, ella es dog lover igual que yo, y eso también te hace tener una sensibilidad más, porque si tú logras una relación sin tener un diálogo, ¿cierto? Es como para los que hacen yoga al vipassana, que hacen 11 días sin hablar, pero uno interactúa. Cuando tú rompes esa barrera de la comunicación verbal y vas hacia lo no verbal, estás 3 o 4 escalones más arriba porque puedes entregar, ¿cierto? Mucha más información a la masa, digamos, sin, o sea, traspasas la barrera del usuario. Entonces, cuéntanos tú, por favor, desde tu experiencia y desde lo más simple, ¿cómo te diste cuenta que estas dos experiencias eran tan distintas, pero tan similares a la vez? Porque son dos cosas diferentes, pero digamos, llegamos a un punto en común. Entonces, de tu experiencia nos encantaría escucharte. Bueno, mi último trabajo, antes del que estoy actualmente de docente, fue en Walmart, ¿ya? Y ahí cuando yo entré, fue a las 2 semanas que entré fue el estallido social. Entonces yo al producto digital que había entrado tenía mucha conexión con lo que pasaba en el centro de distribución y también en las tiendas, en los supermercados. Entonces obviamente en medio del caos era muy difícil que un colaborador, un trabajador, fuese a aprender o pudiese tener así como la disposición para aprender a usar un nuevo producto o una nueva plataforma, ¿cierto? Entonces me pasó que ahí empecé a ir a las tiendas casi intuitivamente en esa época, a medir cómo se sentían ellos, ya más allá de cómo se sentían ellos con la plataforma, es cómo se sentían ellos en su rol de personas y de trabajadores, colaboradores, en medio de este caos, de los saqueos, de tiendas incendiadas, ¿cierto? De un presente muy caótico. Sabemos que una de las cosas que más le incomoda al ser humano es la incertidumbre. Y en ese momento la incertidumbre era total, a nivel país, a nivel laboral y personal. Entonces ahí me di cuenta y le propuse a mi jefa de esa época, la Consuelo, el poder abordar este producto no solamente como un producto, sino como un servicio. Y ahí poder medir, por ejemplo, el sentimiento del empleado hacia la empresa, que fue una idea que tuve y que mi otro jefe de ese entonces me apoyó un montón, que fue el medir indicadores de la satisfacción del colaborador hacia la empresa. Ya, por ejemplo, el STEX, que es el sentimiento del colaborador hacia la empresa, también el ENPS, que es el sentimiento, así como me recomendarías a mí como Walmart para trabajar del 1 al 10. Y de esa forma llegué a pasar desde cómo mejorábamos un producto a cómo se instauraba la mentalidad de servicios también. Oye, qué interesante que te hayas dado cuenta de que es súper importante para el diseño de una experiencia que el equipo tenga una buena comunicación, porque no sacamos nada con tener una buena idea si no somos capaces de desarrollarla y de que todos podamos aportar en eso, ¿cierto? Porque dentro del diseño de servicio la colaboración es clave. Entonces, cuando hablamos de diseño de servicio, ¿tú qué herramientas o buenas prácticas podrías recomendar para poner este concepto que estamos escuchando tanto, que es poner el cliente al centro? O sea, primero que todo, lo que yo hice y creo que voy a seguir haciendo es poner al cliente interno en el centro. Si uno tiene ideas, así como a nivel corporativo, que las tiene que llevar a cabo un colaborador y ese colaborador no está incluido en la co-ideación, en el co-desarrollo de este diseño de servicio, es difícil que se ejecute como uno piensa, ¿cierto? Entonces, no basta con ir a las tiendas y decirle al trabajador, oye, di esto, o oye, haz esto de esta forma, si es que no se consideró al trabajador, al colaborador, y no se le conoce como usuario, porque finalmente él era mi primer cliente, o sea, antes de llegar al consumidor de los supermercados Líder o Expreso a cuenta, tenía que pasar por un colaborador que tenía que aprender a usar mi producto, que tenía que aprenderse un montón de script y que finalmente él es la cara visible de la compañía ante el cliente. Así que ese es el primer consejo y buena práctica, es partir por el colaborador, por el cliente interno. Eso es lo primero que recomiendo yo. Y lo segundo es conocer a cabalidad al cliente también al final, al consumidor. O sea, hay que abarcar siempre esas dos áreas, pero velando también por la empresa. O sea, es como la triada que no se puede descuidar. Negocio, cliente interno y cliente final o consumidor. Qué importante mencionarlo, porque para todos nuestros auditores que nos están apoyando, ¿cierto? Escuchando,
a través de Divox Radio, tenemos que entender varias cosas. Ya seas corporación, pyme, emprendimiento, startup, o si eres una persona que tiene una idea, siempre hay que buscar la colaboración para poder tener, ¿cierto?, un proyecto, una visión mucho más enriquecida. ¿Cómo fue el desafío para ti en una empresa tan grande para cómo hacer entender esta sinergia, ¿cierto? Y, y que todos entendieran esta forma de contribuir a un diseño eficiente. ¿Cómo fue ese desafío? Siguiendo con el ejemplo que te comentaba recién, de cuando hicimos como este cambio de adoptar la mentalidad de servicios, yo justo en ese momento estaba en un squad con el gerente del proyecto y con dos subgerentes de pick-up y de punto de compra en ese entonces, a quienes les pareció bien aceptada la idea esta de trabajar con el colaborador al centro. Y me compraron la idea porque tuve que, como decimos nosotros, evangelizar harto antes de que la compraran, no solo desde el punto de vista del ROI, del retorno de la inversión, sino que estábamos con un problema de que había muchas filas, ya porque nos pasamos al tiro de los saqueos y la esquema al COVID. O sea, no hubo descanso entre contingencias. Y había mucha cola, muchas filas para entrar al supermercado. Entonces ahí yo propuse que trabajáramos con una mesa que se llamó 360, que tenía, bueno, por Zoom obviamente, que tenía desde guardias hasta los gerentes de estos proyectos, todos trabajando en conjunto para poder entender qué es lo que pasa, por qué están estos bloqueos acá. Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que los guardias eran externos. Entonces la información que nosotros generábamos de forma corporativa no les estaba llegando, ¿ya? Y al ver que, pucha, la solución era tan obvia, pero la forma de trabajo no lo era, me compraron la idea, por decir así, y claro, empezaron después a poner como un montón de ojo a la experiencia del colaborador. Ese fue como un gran acierto que tuvimos como equipo en ese entonces, porque si no hubiera sido por esa mesa, de pronto nos demorábamos meses en darnos cuenta de lo que estaba pasando. Y ese es un punto clave, el tiempo, porque un buen diseño de servicio, además de la experiencia del usuario, que es mejor, nos hace ahorrar tiempo. Entonces, Claro. me gustaría que en base a todo lo que nos están contando, que es muy entretenido, yo sé que muchos de los que hemos trabajado en retail sabemos que es así, que es un inception que hay que hacer primero a la interna, porque incluso hay muchos retail, yo estuve en uno que no tenía gerencia de innovación y la gerencia de innovación se tuvo que abrir un espacio. Entonces, cuando tú te das cuenta de que de manera corporativa o de manera de una idea entre dos amigos funciona siempre igual, que hay uno que tiene la idea, que se aferra a ella, hay otro que quiere innovar, después si sumamos más gente al equipo hay otros que no, que quieren ser más tradicionales, otros quieren pensar fuera de la caja. Entonces, em, ¿qué recomiendas tú que sea algo cross, ¿cierto? Tanto como para corporación o para un equipo que a lo mejor nos está escuchando y dice, uy, así estamos nosotros, no podemos avanzar porque nos sentimos así atrapados. ¿Qué consejo les darías a ellos como para poder ordenarse y fluir en las ideas? Yo creo que siempre es bueno arriesgarse, sea un retail gigante como Walmart, o sea una empresa que recién está partiendo. Si es que yo tengo previamente la investigación de mi mercado, yo sé a qué le estoy apuntando con un objetivo y una estrategia clara, siempre va a estar bien arriesgarse porque finalmente eso es lo que nos puede llevar a las grandes ideas o a los éxitos. No se puede ganar si es que estamos haciendo siempre lo mismo. Y justamente dar espacio a estas nuevas ideas o a pensar fuera de la caja, como se dice bastante, es lo que brinda espacio para las ganancias y para la innovación propiamente tal. Tal cual. Oye, y dentro de las innovaciones que tú has visto o de las que has sido parte, ¿ha sido como experiencia de usuario interno alguna compañía que te haya permitido, por ejemplo, ir con tus mascotas? ¿Has tenido ese tipo de experiencia como usuario interno que te digan, ¿sabes qué? Si necesitas venir con tu mascota, ¿puedes venir con ella? Lo que pasa es que yo he estado trabajando en teletrabajo ya hace mucho tiempo, entonces volver a la oficina no ha sido muy necesario y si voy es como un ratito a ver qué pasa, o a reuniones algunas, pero usualmente no se vaya a la oficina, o sea, es contado y es más para hacer team building que para trabajar.
Bueno, ese es otro cambio que pasó también ahora gracias a la pandemia que nos mostró que había otra forma de trabajar, que era el teletrabajo, ¿cierto? El Ujú, no tener que ir, no tener que gastar 1 hora, 2 horas, ¿cierto? En transporte, que podía ser mucho más útil estando en la casa, ¿cierto? claro. Entonces, eso que cambia y esas experiencias usuario para las compañías grandes que quieren incorporar, ¿cierto?, en la conexión con las compañías más chicas, con startups, todo, estas experiencias usuarias también son muy enriquecedoras, porque en el fondo es un cambio de paradigma, decir, bueno, por más de que somos tan diferentes, tenemos puntos en común que son los usuarios. Entonces, em, dentro de las prácticas que tú has tenido, ¿nos podrías recomendar así como alguna actividad general que tú digas, mira, en realidad esto es lo más divertido que he hecho y lo que ha tenido mejor resultado? Eso con respecto a qué, perdón, así como a team building, a Claro, cosas. claro, a la construcción de equipo, decir, ¿sabes qué? La mejor forma de que un equipo se pueda consolidar, que tenga un buen resultado, ¿qué actividad para ti es súper relevante? No sé, un asado, ir a un parque de diversiones, hacer un picnic, o sea, ¿qué actividad tú recomiendas como algo que realmente hace que el equipo pueda sentir esa conexión más allá del ambiente laboral? Yo creo que jugar, igual el ser humano tenga la edad que tenga, igual termina siendo lúdico en algún otro sentido. No necesariamente una montaña rusa, un canopy, pero hay diferentes formas de jugar. Videojuegos, por ejemplo, yo creo que o yo lo he pasado bastante bien también jugando videojuegos con mis compañeros. Ha sido muy entretenido y ha sido también una forma de unirse con otros objetivos comunes más allá de los laborales. Así que sí, yo creo que jugar es una buena idea. Ah, Oye, ya, dígame. perdón, dentro de los juegos también, por ejemplo, la actividad de rol, de roleplay, también fue súper bueno para alivianar las cargas también o los temores, los resquemores que uno pueda tener y jugar, bueno, porque eso también es como parte del juego, pero también lo estamos llevando a cabo como un juego en serio. Entonces, tanto como para hacer team building, como para aligerar las cargas o los diferentes, no sé, presiones que uno pueda tener, el juego de rol también es muy bueno, lo recomiendo. Eso, porque justamente te iba a decir de las recomendaciones, entonces los juegos de roles para ti son de los más fundamentales o son los que tienen mejores resultados. Yo te iba a preguntar si alguna vez como equipo tuviste la experiencia, por ejemplo, de hacer estos juegos que son de ir a estas habitaciones que tienes que escapar y sacar alguna conclusión para poder salir. ¿Has vivido esa experiencia? No, lamentablemente no. No, porque además me pasa que mi trabajo en diseño de servicios es bien solitario. Yo no soy parte de una célula ágil usualmente, sino que como que yo reporto a ciertas personas, pero mi célula de, o sea, o mi equipo de trabajo, mi squad, usualmente no es con más personas. O sea, no tengo squad. Entonces ha sido bien solitario el trabajo. Mira qué interesante también la perspectiva, porque muchos emprendimientos siempre se sienten que están solos. De hecho, parte de lo que nosotros siempre conversamos en el concepto de aplicar una sinergia es para darte cuenta de que en realidad es momentáneamente solo, porque estás contribuyendo a un todo. Entonces, en Claro. el diseño de servicio, hay muchas formas de abordarlo. Y lo que dices tú, claro, tú estás en una posición de alto rendimiento, entonces probablemente tu forma de abordar ese trabajo te es más cómoda así. Y para todos los que nos están escuchando y mandando mensajes por distintas plataformas, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya vamos a volver aquí con más Pasaporte Digital. No te vayas. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.